Hola mis hermanos, una vez más acá compartiendo algunos principios bíblicos para este discipulado, el cual cierto estamos siendo formados a la imagen de Cristo. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que tiene relación con el sacerdocio universal de todos los creyentes. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros creemos que solamente los pastores, los ministros, aquellos que tienen un llamado, cierto, evidente, son aquellos que pueden ministrar en el altar, y muchas veces olvidamos que todos nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto y que podemos trabajar y ponernos al servicio del Señor. El día de hoy quiero que vaya a su Biblia y vamos a poner nuestros ojos en el libro de Primera de Pedro 2, del verso 5 al 9. Vamos a leer para poder, cierto, traer la enseñanza del discipulado el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 5 al 9. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro del 5 al 9. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vemos acá como el texto, cierto, nos muestra, sobre todo en el verso 5, donde dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Con este texto de base vamos a ver el tema del sacerdocio universal, o el sacerdocio de todos los creyentes. Quiero compartir esto para que se entienda que nosotros debemos recuperar el sacerdocio y no solamente mirar a los líderes de nuestra iglesia como los únicos que tienen que orar, ayunar y prepararse y buscar a Dios, sino que toda la iglesia, todo el pueblo de Dios es un sacerdote. Todo el pueblo de Dios es un evangelista, es un profeta, es un maestro, en el ámbito o en la esfera donde ellos se mueven, en su colegio, en su liceo, en su trabajo. Ellos evangelizan, comparten la palabra, y el trabajo que tenía el sacerdote en el Antiguo Testamento era poder interceder entre Dios y los hombres. El sacerdote era escogido por Dios, cierto, según la tribu de Leví, para poder, cierto, llevar sacrificios espirituales y así hacer aceptos la ofrenda para la remisión de los pecados. Por lo tanto, el sacerdote del Antiguo Testamento era llamado por Dios para ofrecer el sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. ¿Qué hacemos nosotros hoy en el nuevo pacto? Gracias a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, todos nosotros tenemos esa bendición de poder ser ministros, sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, en el verso 6, dice lo siguiente. Vamos a leer lo que dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, verso 6, dice lo siguiente: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vemos acá que nosotros, cierto, somos hechos reyes y sacerdotes a través de Jesucristo para poder ministrar delante del Señor. A lo mejor usted en su trabajo, en su colegio, en su liceo, le toca orar por algún compañero de trabajo, compañero de aula, o en la universidad, donde quiera que usted vaya, usted ora, intercede, enseña a otros
lo disipula, y ese es el espíritu sacerdotal. Por lo tanto, el sacerdocio universal es un trabajo de todos los creyentes, no solamente de algunos pocos. Y vamos a ver un escrito que tengo yo acá, y vamos a poder comprender con mayor razón. Dice la Escritura que los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron elegidos por Dios, no por autoelección. Ellos fueron escogidos para un propósito preciso: servir a Dios con sus vidas por medio de las ofrendas y de sacrificios, que sería la ilustración o el tipo, la figura o la sombra que vemos después en el ministerio de Jesucristo. Eso significa que Cristo es nuestro sumo sacerdote y que Él fue el sacrificio perfecto para el pecado de usted y el pecado mío. Por lo tanto, a través de Jesucristo, Él nos hizo mediadores. Nosotros somos mediadores de un nuevo pacto, mediadores e intercesores, ¿cierto?, ante Dios a los hombres. Eso es lo que hace un sacerdote. Por lo tanto, cuando usted ora por un hermano, una hermana al Señor, eso significa que usted está intercediendo como ministro del altar, como ministro del Señor. Cristo, nuestro sumo sacerdote, ofreció un solo sacrificio por el pecado por todos los tiempos. Hebreos 10:12. Ya que no queda más sacrificio por los pecados que puedan ser hechos, pero así como los sacerdotes ofrecían otras clases de sacrificio en el templo, lo que Dios ha elegido son los cristianos para ofrecer estos sacrificios espirituales aceptables a Dios, como piedras vivas. Por lo tanto, vemos acá como en el verso 9, el Señor, en el libro de Pedro, primera de Pedro, ¿cierto?, en el verso 9, Él nos habla de que somos, ¿cierto?, un pueblo santo, un real sacerdocio, un pueblo escogido por Él y para Él. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, como sacerdotes, nosotros no solamente Dios nos llama como un pueblo santo, sino que nos comisiona y nos dice de que debemos anunciar este evangelio santo que nos sacó de las potestades de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Así que vemos acá cómo, recuperando el sacerdocio de todos los creyentes, hermanos amados, dejamos de mirar, ¿cierto?, al pastor, al obispo, al profeta como grandes hombres, sino que todos podemos llegar a esta estatura del varón perfecto. Vemos nosotros acá cómo debemos, en una segunda instancia, poder recuperar este sacerdocio. Vamos a leer lo que dice el escrito. El segundo aspecto del sacerdocio del creyente es que somos elegidos para un propósito. Y ese propósito lo va a encontrar usted a través de la Escritura, cuando Dios alumbre su entendimiento. Esto significa que todos nosotros fuimos llamados con un propósito, fuimos llamados con una intención, no solamente para sentarse, escuchar una alabanza y llenar o ser un número más en la iglesia. Usted y yo fuimos llamados por el Señor para poder cumplir con un ministerio. Dentro de los 5 ministerios hay 5 habilidades en las cuales usted puede trabajar, sea pastoral, sea la maestría, en el evangelismo, lo profético, lo apostólico, que significa, ¿cierto?, como misionero. Esto quiere decir de que todos nosotros somos importantes delante del Señor. Y como dice el texto, somos piedras vivas, edificados. Y Dios está edificando su casa con nosotros como piedras vivas. Y estas piedras vivas tienen que ser talladas, tienen que ser puestas a prueba, puestas a fuego, para que pueda, ¿cierto?, cumplir el propósito en la casa espiritual que es el Señor. Por lo tanto, nosotros somos reyes y somos sacerdotes, somos un linaje santo, un pueblo adquirido por Dios. No somos cualquier cosa. Usted tiene que ya empezar a tomar como discípulo de Cristo este llamado. Usted fue llamado para reinar, fue llamado para ser un sacerdote, como dice Apocalipsis 1:6. Ahora, ¿lo cree usted o no lo cree? ¿Lo toma usted o no lo toma? Ese es el gran tema, ese es el gran dilema. Si yo acepto que Dios me está llamando como sacerdote, porque lo dice el texto,
yo tengo que someterme a Dios y empezar a hacer la obra de un sacerdote, del ministro del nuevo pacto, y eso lo vemos en el libro de Hebreos. Todo el libro de Hebreos del capítulo 1 en adelante, sobre todo el capítulo 8, 9, 10 y 11, nos habla de lo que significa ser un ministro de este nuevo pacto, un ministro de real sacerdocio, un ministro, un sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden arónico que ya está extinto, porque nuestro sumo sacerdote Jesucristo es según el orden o la orden de Melquisedec, que es un sacerdote superior, mayor y con más, y es eterno. Por lo tanto, yo le invito en esta sección de discipulado que usted pueda analizarlo, meditarlo, y de esa forma puede usted seguir estudiando, seguir creciendo para este sacerdocio universal. ¿Qué es lo que hace este sacerdocio universal en nuestra vida? Que nosotros no solamente miramos a los pastores como hombres que a lo mejor están al frente, sino que usted también va a ser su propio pastor, su propio maestro, su propio evangelista. Ese es el modelo, esa es la imagen, eso es lo que Dios quiere, ¿cierto?, de nuestra vida, que nosotros entendamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y si yo quisiera profundizar un poco más en este tema, le podría decir de que para Dios usted es mucho más que un rey y es mucho más que un sacerdote. La Escritura dice que usted es un pueblo, un linaje escogido. Desde antes de la fundación del mundo, dice que usted es un peregrino y un pasajero en esta tierra, en el cual tiene un ministerio que es de reconciliación. Es decir, nosotros somos embajadores del reino, dice la Escritura, y tenemos el ministerio de la recomendación, de la reconciliación, el ministerio de paz. El libro de Juan dice que nosotros somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Es decir, no solamente usted es rey, es sacerdote, sino que es heredero, es coheredero con Cristo, y aparte de eso, usted es un mensajero, un emisario. Usted es un hombre que Dios va a usar para poder compartir este evangelio con muchos a través del mensaje de la reconciliación. Somos peregrinos, somos pasajeros en este mundo. ¿Cuál es la huella? ¿Cuál es el legado que tú vas a dejar a tu generación, a tus hijos, a tus nietos, a tus vecinos, a aquellos que te ven en el trabajo, en el colegio, en el liceo, en la universidad? Yo te invito a que puedas reflexionar en esto y meditar y pensar. Como sacerdote, ¿qué estoy haciendo? Como rey, ¿cuál es mi reino? Mi vida, mi cuerpo es mi reino. Como sacerdote, ¿cuál es mi templo? Yo soy el templo, dice la Escritura, y aquel que destruye el templo de Dios, que es el cuerpo, Dios lo destruirá a él. Por lo tanto, yo te invito a que tú analices la Escritura de una forma más profunda a través de estos discipulados y puedas entender cómo Dios te mira, no como usted se mira, cómo Dios lo mira a usted, y se va a dar cuenta cuánto Dios le ama. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo discipulado, donde a lo mejor vamos a hablar de otros temas. Recuerde, recuperando el sacerdocio universal de todos los creyentes, es lo que usted tiene que hacer.